Primeras ponentes del día de hoy van a estar presentando su proyecto, el videojuego Humanos, que ellas nos van a estar comentando en breve, enseguida les voy a dar la palabra. Ambas tienen experiencia previa en el desarrollo de videojuegos, en docencia, pero bueno, les voy a dar el paso a ellas para que se presenten y ya nos empiecen a comentar sobre su proyecto, ¿sí? Así que bienvenidas, Carolina, Florencia, un gusto tenerlas acá con nosotros. La presentación es de ustedes. Bueno, muchas gracias. Estamos contentas de estar acá y poder contar un poco lo que hicimos y este videojuego Humanos. Capaz que primero contamos un poquito quiénes somos cada una. Total, sí. Bueno, yo soy Carolina, mi nombre está como a la derecha y ella es Florencia, su nombre está a la izquierda. Yo soy programadora. Hice una maestría en desarrollo de videojuegos y bueno, di clases en la ORT y me interesa participar ahí en proyectos como de arte, tecnología, trabajo desarrollando cosas así como en esos ámbitos, un poco experimentales. Y en un momento de la vida me encontré con Flor. Y bueno, yo soy Florencia, estudié gestión cultural, soy licenciada en gestión cultural y ahora programación. Trabajo en el ámbito de videojuegos más en la parte quizás más educativa o ahí bordeando lo educativo y artístico también, y nos encontró Humanos, que es este proyecto que empezó ahí nuestro camino de trabajo juntas, que le podemos contar un poco de qué va Humanos. Tenemos un videíto para pasarles, mientras charlamos, cosa que puedan también ver, porque es como un poco raro hablar de un videojuego sin verlo cuando está ahí. Así que si nos dan un segundito, les compartimos el video. ¿Nos escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Las escuchamos perfecto. Cualquier cosa nos avisan. Bueno, Humanos es una aventura gráfica en 2D que narra la experiencia de un adolescente que accidentalmente se teletransporta a distintos escenarios en América Latina. Lo que quisimos hacer con Humanos era generar una herramienta para, en un principio por lo menos la intención era generar una herramienta para poder trabajar sobre diversidad cultural en las aulas. Ese era como el objetivo más macro que tiene este videojuego. Sí. Bueno, para mí es interesante explicar que la aventura gráfica es un género que a las dos como que nos interesa mucho porque permite como ahondar en cuestiones como de narrativa y también en general está como caracterizada por un tema de humor y una tónica así que tiene que ver con algo medio desfachatado o absurdo. Y bueno, y en este caso en particular, sí, es una aventura gráfica en 2D en la que vos podés controlar este personaje que se llama Fro y moverte en distintos escenarios de un mundo que en este caso es la Patagonia, pero eventualmente también serían otros escenarios de América Latina. Y cuenta un poco, es como una experiencia de humanos intercambiando, conociéndose y como construyendo cosas. Fro viene de Montevideo, se encuentra con estos humanos que están ahí en un mundo mapuche, que puede ser tanto Chile como Argentina. Claro. Y bueno, y hay como intercambios a nivel como cultural que son interesantes porque hay una petrolera que está trabajando cerca del pueblo, que presenta como una especie de conflicto medioambiental, porque hay una maestra que cuenta una leyenda mapuche, y bueno, y nos permite como ver un poco cómo puede ser
el folclore de ese pueblo. También hay todo un puzzle que es un guiño a la parte del enfrentamiento con el pirata en Monkey Island. y bueno, y en ese puzzle vos tenés que responderle a un policía que resulta ser más simpático de lo que parecía en un principio, y tenés que ir aprendiendo palabras mapuches para tener la respuesta correcta. Entonces, dale gas. No, y eso, en realidad hace como que se mezclan eso, un folclore de un montón de aspectos, digamos, culturales y diversos que nos parecían que estaba bueno mostrar de alguna manera y rescatar por ahí otras formas que tienen otros grupos humanos de interrelacionarse, de convivir, de generar convivencia, de enfrentarse a problemas. Y en este caso, Caro hablaba de la petrolera, que es en este escenario lo que plasmamos es un conflicto con la petrolera que está contaminando las aguas del río y la comunidad que se organiza de una manera un poco rebuscada y cómplice y graciosa para encontrar pruebas, para de alguna manera negociar o conversar con la petrolera que los desechos tóxicos esos se viertan en otro lado. Entonces, un poco eso, lo que quisimos hacer fue en humanos plasmar esas otras formas que otros grupos humanos por ahí tienen de resolver problemas que pueden ser similares quizás a los problemas que tengamos nosotros en nuestra convivencia. Sí, estaba pensando que podemos dar puntos extra a la gente que cuente la cantidad de veces que digamos humanos en esta charla. O ese juego, ¿viste? De cada vez que dicen humanos, un shot. Bueno, yo para una pregunta, perdón, a los organizadores. Esta parte es sin preguntas de la gente que está conectada, ¿no? No tendría que estar mirando el chat, ¿o sí? No, la idea es que tengan su presentación, media hora, y después abrimos una ronda de preguntas, cuando ustedes quieran también, y ahí las hacemos a través del question and answers que hay abajo, a la izquierda de la pantalla. Abajo, más o menos en la mitad. ¿Está? Está perfecto, ¿no? Yo para ver si tenía que estar ahí pispeando el chat o por ahora, no. No, tranquila, tranquila. Abrimos la ronda de preguntas y las vamos pasando por ustedes. Ustedes desocúpense del chat. Y esto de lo que estábamos hablando recién, también se pudo dar gracias como a una diversidad gigante del equipo de trabajo. En este juego trabajaron las personas habituales de los videojuegos, animadores, ilustradores, desarrolladores, casi todos vamos a decir la verdad, animadoras, sí. Por suerte, rescatamos a las pocas que hay y las vemos trayendo de a una, no, pero tuvimos ahí una paridad de género, pero tratamos siempre de rescatar por ahí. Pero también trabajó otro conjunto de humanos más ajenos al mundo de videojuegos, como Antonino, que es sociólogo, yo siempre le doy la profesión de Antonino, pero sí. Y politólogo. Y experto ahí como en la cuestión como más de fronteras, estudió en la Triple Frontera, en la Universidad de la Triple Frontera, entonces ahí tiene un acercamiento muy, muy grande como ahí a lo que es el trabajo de frontera y lo latinoamericano. Pero también trabajaron antropólogas y antropólogos, expertos en Mapungún, un montón de gente que Mapungún es la lengua mapuche. El verdadero nombre es Mapungún. Y un montón de gente que por ahí es súper ajena, que fue un trabajo gigante. Nosotros entender sus puntos de vista y ellos como acercarse a las dinámicas del juego, pero súper enriquecedor en todo el proceso y la verdad que totalmente destacable, ¿no? Como eso de juntarse con otros sectores no tan típicos y nutrirse de toda esa diversidad, para mí fue sumamente rico para el proceso. Sí, la verdad que en ese sentido yo creo que nos sacamos las ganas de investigar. Me acuerdo en un momento, ¿te acordás que entramos a investigar sobre el fracking? Y de investigar, y las dos somos muy curiosas también y bastante colgadas. Y nos sacamos las ganas de investigar cosas y de poder hacerlo como a conciencia y relacionarnos con gente de ámbitos sí súper ajenos a lo que es el mundo de los videojuegos
en sí, pero como muy, gente como muy pertinente para lo que fue este proceso en particular. Y creo que eso está en este demo, que en realidad es como una especie de demo corte transversal que tenemos publicado, que tuvo una etapa de testing con premios de chocolate para los jugadores, y por suerte tuvo como una recepción muy linda, que ahora Flor nos va a contar más, porque es la que sabe. Pero yo creo que igual en esta versión acotada realmente se percibe como todo el trabajo que hay de investigación y el trabajo como así más de contenido y de búsqueda del tono y de la historia, que es algo sobre lo que hicimos muchísimo énfasis, y nos interesaba, por ejemplo, prestar atención a cosas que tenían que ver con el mensaje, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, en el puzzle para conseguir la llave de no sé qué, en un momento nos dábamos cuenta de que parecía como que venía esta chiquilina de Montevideo que se llama Fro y empezaba como a resolverle las cosas a la comunidad de mapuches con una óptica quizás como más intervencionista, y decir, bueno, llega el hombre blanco, o en este caso la mujer blanca, y ayuda a estos pobres ignorantes, y empezamos a darnos cuenta de que la construcción de la historia tenía que venir desde un lugar como mucho más de intercambio y... Que capaz que era la forma más fácil y más estereotípicamente de videojuego, decir, bueno, Claro. vos manejás el personaje que resuelve las cosas, ¿no? Claro, tipo superhéroe. pero claro, nos damos cuenta que en eso ahí estábamos generando un mensaje que era contradictorio con lo que verdaderamente queríamos decir. Entonces ahí en un montón de cosas se tuvo mucho cuidado y mucha atención también de decir, bueno, de equivocarnos en trazar la historia y ir para atrás y encontrarnos ahí con detalles que creo que lo más importante fue nunca perder de vista el objetivo. Sí. Que ahí, de lo que queríamos de decir. lo que queríamos decir, Sí. de lo que queríamos transmitir, y creo que eso está, por lo pronto en este demo, se logró ahí más o menos plasmar. ¿Querés contar eso de un cacho del testing? Sí, hicimos una cosa extraña, porque todo es extraño en este videojuego, pero teníamos un demo en versión jugable que no está pulido final como para lanzarlo en la Play Store, ni mucho menos, pero queríamos igualmente sacarlo a la luz para entender un poco también qué feedback teníamos con esto que habíamos generado. Y lo lanzamos, una especie de testing colaborativo que creamos, y la convocatoria fue mucho más de lo que esperábamos. Lejos lo que esperábamos. Creo que ha tenido más descargas que otros juegos en los que estaba involucrada y que están en versión final, pero es como súper buena el feedback de la gente, el involucramiento, y el incluso como sabiendo que no es final y sabiendo que tiene un montón de bugs, reportándolos, igualmente como salteándose esa necesidad de verlo en su última etapa. En su última etapa, sí. No, de hecho, cuando hace unos meses habíamos sacado la versión final y lo estaba probando una niña y yo me había contagiado de COVID y estaba toda situación, y de repente me llama Flor y me dice, bueno, la niña encontró tremendo bug y lo tenemos que arreglar ya. Tenemos 24 horas para el lanzamiento final del testing colaborativo y tenemos que arreglarlo ya, porque le va a pasar capaz que a otra gente, y era una niña jugando y fue muy rico, porque estuve una hora hablando con esa niña por teléfono, y yo le decía, muy inocente, yo le decía, no, pero probaste hablar con el Paul, y me dice, sí, obvio. Como dando una cátedra del juego, así en 5 segundos, y fue como muy sorprendente eso, como que deja de ser tuyo. Hay que ponerla en los créditos. Sí, total. Y pasa por más experimental y en proceso que esté, tuvo ahí una bienvenida preciosa, sí. muy linda. Y bueno, y en eso consistió, fue más o menos un mes de este testing colaborativo, y tuvimos casi 1500 descargas.
y un montonazo de mails con cosas, con deberes, con Sí. tareas que con tareas que nos dejaron pendientes. Bueno, nosotros lo que tenemos desarrollado hasta ahora es la Patagonia. Son 3 pantallas dentro de la Patagonia. El videojuego está para la descarga, es gratuito, no tiene publicidad. Por ahí dejamos el link, Sí. está en itch.io. Capaz que podríamos hablar un poco de los plazos, el tiempo, Sí. los recursos, o sea, Total. esto es algo que lo estuvimos desarrollando a huevo y en los ratos como libres. A ¿Se ovario. puede decir a eso? A ¿Se puede ovario, decir? sí. A ovario. Durante 4 o 5 años, Sí. o sea... fuerte desde 2017 hasta acá, capaz que hasta principios de año o mitad de este año, ahí con fuerza. Y sí, llevó un montón de tiempo. Nosotros ganamos un fondo, en 2017 ganamos el fondo concursable, que es el que nos permitió encaminarnos un poquito más a trabajar en esto, pero que no, obviamente no cubrió ni la totalidad, No. ni la mitad, ni la cuarta parte del trabajo, esfuerzo y sudor que nos llevó a todas las personas que trabajamos en el juego. Pero fue un tremendo empujón de alguna manera, porque nos obligó a llegar a este demo. Sí. Y mucha perseverancia. Yo creo que eso es como la clave, ¿no? Porque estuvimos Sí. 4 años desarrollando con más intensidad y con menos, pero sin perder, sin perder el gol, ¿no? Sin La perder convicción. Sí, total. Y de la diversión y el disfrute, ¿no? Porque si ahí sí un proceso tan largo, si fuera remunerado, capaz que mejor, pero sin ser como del todo remunerado, pero incluso peor aún en un todavía. proceso remunerado, cuando es tan largo, existe es difícil. mucho riesgo, sí, de que se pierda ahí como la chispa. Es difícil sostenerlo, sí. es eso. Pero yo como en ese sentido también una cosa que quería contar es que a nivel técnico fue como bastante el desafío de decir, bueno, ¿cómo podemos minimizar absolutamente las horas de desarrollo para generar algo que funcione bastante bien? Y bueno, o sea, lo que hicimos fue buscar absolutamente todo lo que ya existía y se podía reutilizar. No inventar la rueda, digamos. Claro, pero no inventar ni el auto, o sea, no inventamos nada. Y bueno, y ahí estuvimos usando, o sea, este juego está desarrollado en Unity. Con un toolkit de Adventure Creator, ¿no? Ahí va, que es como es una cosa que está, una librería que está en la Asset Store, que está toda desarrollada por un tipo que la verdad que parece un crack, cada vez que le escribís con dudas responde. Y el Adventure Creator es como una librería que te permite implementar así, como out of the box, todas las funcionalidades de una aventura gráfica con point and click, con usar objetos, con diálogos y menúes. Y bueno, eso llevó a que hay algunas cosas que no están como, en cuanto a cómo se ven o cómo funcionan, no están enteramente dentro de nuestro dominio, porque los hace el Adventure Creator, pero este juego desarrollado desde cero no existiría. Entonces, también ahí hay como una cosa que para mí es importante, es en la que yo creo bastante, que es que lo ideal es como enemigo de lo posible, y bueno, entonces no es claramente el juego ideal, la interfaz ideal, pero existe, y se lo pueden descargar y lo pueden probar, y eso está bueno también, como para tener en cuenta en la vida misma. Bien. Total. Y bueno, y después, capaz que dejamos de poner esto, y yo quería ver caras de gente, pero no hay caras de gente, porque la gente está como participando de una forma que no... Sin cara. Pero bueno, ahí apareció Pablo. Hola, Pablo. Hablando de caras de gente, es claro, les comento, los espectadores no pueden encender la cámara. Si pueden consultar y hacer preguntas, tal vez podríamos abrir en este momento la ronda de preguntas. Nosotros queremos decir una cosita más para lo que terminar quieran, por favor. Y después la abrís si querés. Nada, en este proceso como largo y todo, o sea, pasaron muchas cosas a nivel humano, y en realidad Flor me contactó, me llamó por teléfono un día, yo me acuerdo que estaba en la azotea de la casa de mis viejos, diciéndome, me dijeron que vos, y como que me empezó a hablar, y pegamos onda enseguida, y de repente una llamada de teléfono que
empezó como siendo formal y seguramente iba a ser cortita, terminó como en 2 horas de charla por teléfono con oreja caliente y como colgadera de mencionar juegos y referencias y no sé qué. Y yo creo que una de las cosas más valiosas que rescato de este videojuego, vamos a llorar, es haber conocido a Flor. Y conocer en el proceso, conocer gente con la que tengo afinidad, con la que siento que vale la pena laburar y con la que quiero seguir haciendo cosas. Y me parece que ahí hay como un componente de los videojuegos que a veces queda un poco de lado, que es el componente justamente humano, y que está bueno cuando vos vas a hacer un equipo de personas que sea gente que realmente te estimula y te motiva, con la que podés tomarte una birra o un vino y reírte, y con la que podés hablar durante horas, con la que podés discutir, porque aparte lo hemos hecho, discutir horas respecto al juego, no, esto tiene que ser así, no tiene que ser así, no, pero que esa chispa es esencial al momento de llevar adelante proyectos que están más impulsados por la propia iniciativa que por una empresa quizás que te contrata o algo por el estilo. Sí, y en ese sentido, como más, además del rescate de los humanos que se atravesaron por este juego, que están increíbles, la verdad, también como tirarse como a cosas como más experimentales y por ahí con un toque como más artístico o cultural, o si se quiere podemos llegar a decirlo educativo, pero siempre que hablamos de videojuegos lo divertido va por encima de todo lo demás, pero sí, como ponerle otros componentes capaz que más experimentales y menos mainstream en la industria, son los caminos que a nosotros nos gusta también transitar, sí. Y nos encantaría ver más cosas, Más y cosas, más gente, más gente. Y si no las conocemos, que nos llamen, que nos cuenten, porque está buenísimo y me parece que nos nutre, y por ahí en otras áreas artísticas eso es más común y se da con más asiduidad, y en los videojuegos capaz que a veces estamos un poco más pacatos y pacatas, y bueno, y la invitación es también, si están haciendo algo experimental, llámenos y cuéntenos, que nos encantaría conocerlos. Sí. Bien, a ver, ¿esto serán las preguntas y respuestas? A ver. Wow. No, chicas, Sí. si quieren, ustedes pueden verlas, si quieren yo se las leo, o si quieren van leyendo ustedes y las responden, como prefieran, como les quede más cómodo. Si querés. Dale, sí, si querés léelas. Y las leo yo. Ok, perfecto. Se las leo en el orden de llegada, ¿sí? Dale. La primera pregunta es, ¿se puede utilizar en iOS? No, El siguiente demo pregunta. no. El demo no, está solamente desarrollado para Android y para celulares con compatibilidad con Android, porque Huawei ahí ya ahora nos abrió el espectro. Sí. Pero Bien. para todo, el demo en particular está desarrollado para Android. La siguiente pregunta. Eventualmente la idea es como exportarlo para iOS, pero ahí hay toda otra parte también del proceso de subirlo a la Store y los permisos y esas cosas, y para el tiempo que teníamos, priorizamos Android, que aparte era más el dispositivo de los más pequeños, entonces fue como bueno. Ahora sí. Bien, la siguiente pregunta les plantean, bueno, hace un desarrollo y lo que pregunta es si desarrollaron el juego pensando en algún público determinado. Ok. Sí, cuando empezamos a pensar este juego, estaba como esa intención de hacerlo una herramienta que pudiera servir en el aula, por lo tanto estábamos pensando sí o sí en niñas y niños con trayectoria educativa, o adolescentes. Y a medida que fuimos, porque en realidad lo más importante para nosotros era como el objetivo de lo que se quería comunicar, pero por supuesto depende un poco de a quién le vayas a comunicar, cuáles serán las herramientas como más efectivas. Pero hay algo ahí que en la segmentación, digamos, y en eso que es que responde mucho al marketing.
Y en realidad este juego está bien lejos del marketing, en el buen sentido, o sea, no es la estética gráfica que más vende, ni la estética sonora que más vende, ni la historia que más vende, y eso está como muy por segundo plano, y capaz que se asemeja más a un libro álbum, o un libro arte, o algo como más desde ese lado. Entonces, si bien nosotros pensamos que fuera una historia que pueda ser interesante para niñas y niños a partir de que ya leen, escriben y entienden más o menos la vida, hasta preadolescentes. o sea, hasta preadolescentes, no creemos que sea un juego que solamente pueda disfrutarlo una persona de esa edad. Como a veces pasa, ¿no? En juegos que encontrás que son como muy segmentados. Me parece que en esta experiencia no va por ahí, pero sí, pensamos por ahí en niños y niñas a partir de esa edad. Bien, les hago otra de las preguntas, que es, ¿cuáles fueron sus inspiraciones, además de aventuras gráficas clásicas? Bueno, millones de cosas, como, digo, a nivel de juegos, sí, estaban las aventuras gráficas clásicas, ahí atravesando todo, y las no tan clásicas, hay una medio bizarra que se llama La Pantera Rosa en Misión Peligrosa, que fue de los primeros juegos que hablamos con Flor, que yo la tenía una versión traducida como al español gallego, y no sé, nos daba mucha gracia, y la mencionamos un montón, pero más allá de eso y de como las piezas que nos gustan, también como que nos basamos mucho en una como creencia o visión de cómo tienen que ser las cosas, cómo está bueno que sea el mundo, qué es lo que nos gusta, qué es lo que pensamos, en cuanto a temas que son importantes como la inclusión y las diversidades, y que también son producto de las personas que somos y de nuestra historia de vida, ¿no? Y las cosas que hemos Sí. atravesado. En la historia, cuando empezamos a pensar la narrativa y cómo contar esa historia y cómo hacer de esas raíces de la aventura gráfica, me acuerdo que jugábamos mucho a Night in the Woods en su momento, Sí. como para intentar a ver si podíamos generarle como ese humor de estar diciendo mucho, pero al mismo tiempo no perder como la chispa y la fluidez. Y después, otros videojuegos como más capaz que en el tono de lo que queríamos hacer, que son más experimentales necesariamente, en los que siempre decíamos, bueno, está bien, pero no queremos del todo parecernos a eso. Que nos pasó un poco eso, que capaz que pasa con videojuegos que por ahí son desarrollados por organismos internacionales, o que sentís como que no del todo se logra la chispa que queríamos llegar. Bien, les paso otra de las preguntas. Dale. Muchos de los espectadores aparecen como Anonymous, por eso no les digo el nombre. Así que otro Anonymous consulta. En cuanto a los mapuches, ¿cómo trabajaron en conjunto esa exploración cultural? Ok. Bien. Nos ha pasado que como el primer escenario fue esta experiencia, que no es que Fro se encuentra con una comunidad mapuche. Se encuentra con una comunidad que habita la Patagonia, en la que hay presencia mapuche, como hay presencia de otros migrantes, de migrantes, y de, bueno, toda esa mixtura que se vive en casi toda Latinoamérica, pero en particular en la Patagonia. Entonces, en este primer escenario, como era en la Patagonia, quisimos como plasmar como esa mixtura y darle una relevancia particular a la comunidad mapuche y hablar en la lengua mapudungún y mostrar como esa mixtura de la lengua más allá
nadie va a enseñar en un videojuego, o nosotros no íbamos a enseñar en este videojuego Mapudungun, pero sí como esa cuestión de palabras que se entremezclan y que se vuelven cotidianas en esos lugares como de encuentro cultural. Ahí va, y ahí concretamente lo que pasó es que Nino, que es el que decíamos que era el sociólogo politólogo, estuvo en contacto con un profesor que creo que De la estaba... Universidad de Chile, Ahí de va. la Universidad de Santiago, sí. Ahí la va. Universidad de Santiago. Y bueno, y ahí estuvieron como intercambiando acerca del lenguaje, las palabras, el significado, y es algo que trabajamos con gente como de allá, y que tenía como los estudios necesarios, digamos, para realizar como una interpretación más o menos adecuada, no es que googleamos cómo se dice mesa en mapuche y lo pusimos. Y de hecho una cosa que pasó súper graciosa es que, por ejemplo, yo la palabra cacique no sabía que venía de ahí, y había otra también que era como súper, como que usamos un montón y es mapuche. O sea que, ¿no? Yo descubrí haciendo esta parte del juego, como que también nuestra cultura, nuestro lenguaje está permeada por cosas que son mapuches y no lo sabía. Por lo menos yo no lo sabía. Sí, y en las lenguas nativas pasa que como cada región tiene sus palabras y sus adecuaciones. Entonces, no hay como un solo mapudungun correcto y todos los demás incorrectos. Entonces tratamos de trabajar con estas dos personas que uno es estudiante de la Universidad de Chile y otro era docente, pero que el estudiante era mapuche, entonces es mapuche, perdón. Entonces, nada, con él quisimos plasmar su experiencia, que no es catedrática, no es tipo, claro. Este es el mapudungun correcto, así se habla la lengua, pero sí es en primera persona y auténtica, una experiencia, claro. y era lo que nos interesaba, que después venían de Argentina y nos decían, ay no, pero el mapudungun acá es distinto, entonces no están hablando de Argentina. Y esas cosas son lo que nos pasó del acento. Eso fue muy raro. Nos pasó que una persona se quejó. O sea, hay actrices y actores que grabaron todos los diálogos, ¿no? Y son uruguayos. Sí. Los grabamos acá. Y una persona se quejó porque decía que los acentos eran muy argentinos, que les molestaba que tuvieran ese acento tan marcado. Y nosotros nos reímos un montón porque decíamos, pero para arrancar todos los actores y las actrices son de acá, y para seguir si fueran argentinos, ¿qué? Y tal, como esa cuestión de que a veces nos cuesta un montón, aceptar como una historia que me viene dada, que me viene de esa manera, Sí. Pero si no es en español neutro y con una estética conocida, ahí como que nos entra a sacar de la comodidad, ¿no? Bien, les paso la siguiente pregunta, es de Natalie Amaro, y Natalie pregunta, ¿cómo es la jugabilidad del juego? ¿Ganás, perdés? ¿O más bien es una novela gráfica interactiva? ¿No perdés? Te puedes llegar a trancar, digamos, si no te das cuenta qué haces, qué tenés que hacer, pero sí, básicamente lo que tenés que ir haciendo es descubriendo la sucesión de pasos correctos que te hacen avanzar en la historia. Por ahora es así. Nosotras eventualmente queríamos incluir como una parte en la que pudiera haber, que no fuera un juego cerrado, o sea, que pudiera tener como distintas alternativas, pero lo que está puesto ahí es así, vos tenés que ir desbloqueando cosas y avanzar. Queríamos hacer como unos mini puzzles, tipo como en el Samoros, o en varios juegos, que en ciertas instancias tuvieras como otro tipo de jugabilidad. Esa idea no está plasmada en el demo, pero está, como para dar también un desahogo de esta cuestión como más de historia, ¿no? Claro. Que acá la historia y el juego es la narrativa y es lo que se cuenta, entonces de alguna manera, bueno, por ahí está bueno incluirle esas cosas, que lo tiene un poco la batalla con el poli, pero incluir algún otro pique más en ese sentido. Bueno, otra de las preguntas, tal vez yo no me queda del todo claro a qué se refiere, supongo que es al origen del proyecto, porque lo que pregunta es, ¿cuál fue el punto de origen del juego?
Les propongo que lo tomen como quieran, o si quieren pasamos a la siguiente pregunta y le No, no, decimos, Podemos responder, el Palacio Salvo. Geolocalizado. No, en realidad este juego parte de un proyecto de fin de carrera de Florencia que trataba justamente de eso, de generar un recurso para trabajar sobre diversidad cultural en el aula. Era como, ese es el punto de partida como más técnico y aburrido. Pero, pero nada, en realidad de eso terminó surgiendo toda una cosa que dejó muy atrás ese origen. el puntapié inicial. Ese puntapié inicial que nos unió. Espero que lo hayamos respondido. bien, vamos a ir, ya nos quedan un par de preguntas más, y creo que son las suficientes para el tiempo que nos queda. La siguiente es, a lo largo del tiempo de desarrollo, ¿cómo fue el crecimiento del equipo de trabajo? ¿Se unió gente a medida que fueron precisando o sabían que querían lograr lo que tienen con la gente que tienen? No, pasó de todo. Se unió gente, se Fue separó, decreciendo. gente, creció, bajó, se fue, volvió, se fue a otro país, trabajó desde otro país. O sea, fue un proceso en ese sentido, como no era un proceso más, digamos, tradicional en cuanto a empresa, contrata gente, y hay un horario de trabajo estipulado, y hay un contrato, y hay... fue un proceso en ese sentido como muy orgánico de cope y de ir viendo a ver con quién generábamos como esa afinidad y con quién íbamos como avanzando. Y en los momentos en los que quisimos forzarlo en algún punto, de decir, bueno, no, estás parada, tenemos que tener guión ya, sí o sí, no sé, como que no, no funcionaba, No. porque en algún punto, como el proceso que hay adentro de este juego, te obliga a un involucramiento muy particular, que no es para todos los momentos de las personas. Entonces, nada, tuvimos que acompañar como ese fluir de alguna manera, y capaz que trabajaron más de 10 personas en el juego, con Sí, certeza, sí, bastante más de sí, 10 sí, personas, pero fue como en distintos momentos, distintas personas que se fueron sumando, y fue bastante orgánico. Sí. Eso lo puedo asegurar. Y nosotras dos las que estuvimos como de principio a fin ahí llevando la llama olímpica. Lo de fin no sé porque todavía no terminamos. Pero de principio acá, que ya es mucho, sí, total. Bueno, bien, les paso las últimas dos preguntas. Bien. La penúltima dice, hace una referencia al duelo de insultos de Monkey Island, y después dice, cito, me preguntaba si el juego está orientado más a puzzles de diálogo o a puzzles con objetos. Si fueran ambos, si fueran ambos casos, ¿cómo lograron nivelarlos a ambos? ¿Nivelarlos? Nivelarlos A ambos. En realidad hay una parte de puzzle de objetos que te va guiando hacia un momento en el que vos te enfrentás a un puzzle con policía rapero, polipoeta, y ahí hay un juego hay como un puzzle de palabras. Y lo que tiene para mí lindo es que a medida que vos vas resolviendo los puzzles como con los objetos, no es evidente que las palabras que vos vas aprendiendo y que vas anotando en tu cuadernito te sirvan para algo, ¿no? Son como más parte quizás de una exploración cultural, hay grafitis, hay carteles, hay alguna palabra mechada en algún diálogo, y bueno, y cada vez que vos, personaje jugador, te enfrentás a eso, como que anotás, queda ahí registro, y eventualmente cuando llegás a esa parte del puzzle de diálogo, nada, ahí tenés que tener todas las palabras para poder ganar. Y el de los objetos no fue tan difícil de nivelar, el de las palabras sí. Fue súper difícil construirlo, porque, no sé, para mí fue como escribir una canción, no había un método, no había como una metodología de decir, va a ser así, precisamos, de hecho siempre estábamos olvidándonos cómo era, y teniendo que pensarlo de nuevo, y
Eso nos costó, pero quedó bueno, creo. Sí, yo lo que sí creo es que la pantalla entera tiene por ahí una nivelación más interesante de lo que es todos los puzzles. Pero el demo necesariamente nos quedó como un recorte, y ese recorte hace que sea todo como una pincelada, ¿no? Casi que tenés como un par de interacciones con objetos, un conjunto de diálogos, que no... que capaz que no son los más, no son totales, porque falta como una parte de la historia y falta una parte como de esa conclusión. Pero creo que sí, que en la Patagonia en su conjunto, que no la pueden ver, pero pueden ver ese demo, está capaz que bastante más trabajado, y toda esta parte que nos costó más, todavía falta llevarla, digamos, a que ustedes la puedan ver. Pero creo que se logró esta nivelación como objetos y diálogos. Bien, y les hago la última pregunta que tenemos. Si tuvieran que hacer nuevamente el proyecto desde cero, ¿qué cambios harían? Qué gracioso. La despedimos a todos. El otro día nos preguntamos eso, que estábamos acá, y dijimos, como que nos pusimos a pensar, ¿no? En esta ponencia y en hablar, en qué vamos a decir, y en que como rescatamos el hecho de que seguimos trabajando juntas, estamos como planteando nosotros proyectos, y de repente dijimos, si fuéramos a hacer esto de nuevo, ¿cómo lo haríamos? Y nos superó la pregunta, no la pudimos responder. Sí, no quiero como sonar hippie en la respuesta, pero hay una parte así como de este proceso que fue súper experimental, y que tuvo como una preciosidad, no. precisión. Precisión absoluta, en el sentido de que no me pasó recién, en el sentido de que como que cada etapa y cada momento y cada conjunto de humanos que trabajó nutrió el proyecto, incluso yendo para atrás también fue un para adelante, porque nos dio ahí como otra consistencia, que por supuesto no es un proceso lucrativamente positivo, pero sí fue como súper interesante, ¿no? Como proyecto de vida, si se quiere, fue súper interesante. Yo creo pero que hay cosas para mejorar, por sí. Supuesto que hay cosas para mejorar. No, pero a nivel de como qué aprendimos, por más que capaz eso de hacerlo de nuevo, no sé, no me lo logro imaginar, pero yo creo que aprendimos que... No de nuevo, por favor. Yo creo que aprendimos que el tema de la compañía y del disfrute del proceso es esencial, por lo menos para nosotras. Nosotras somos tremendas atorrantes y nos gusta pasarla bien, y es esencial que el proceso sea disfrutable y sea enriquecedor, ameno, divertido, y mezclado con también, ¿no? Sí, mezclado entre trabajo y diversión y todo. Y bueno, y tener como la capacidad también de meterle y terminar es algo importante, y el par también que te acompaña como en esos flaqueos que uno necesariamente tiene a lo largo de 4 años, pero está bueno ahí encontrar a alguien que te potencia y que se intercale como esos impulsos, está bueno. Es como buscar un amigo para ir al gimnasio. Qué aburrido. Horrible. A ver qué dice acá el chat. ¿Cuál sería la palabra que definiría esta experiencia? Humanos. Humanos. Bueno. Florencia, Carolina, ha sido un placer tenerlas por acá, escucharlas. Creo que en realidad podríamos hacer como la ronda de preguntas mucho más tiempo, ¿no? Pero les Nos agradecemos. están pidiendo acá, Pablo, como un Instagram o algo así de contacto, no sé cómo es, dónde, o sea, porque lo piden acá por el Q&A, y si yo lo pongo por el chat, no lo van a ver. Ponelo por el chat, y después, por favor, pasámelo a mí o al equipo de producción. Nosotros nos encargamos de incorporarlo, por ejemplo, en el Instagram del encuentro. ¿Tá? Perfecto. A humanos las tagueamos, así ya cuando entran ahí a su imagen de Instagram pueden directamente
a su Instagram o al Instagram del proyecto. ¿Les Está. parece? Yo voy a poner acá el Instagram del videojuego y ahí también está el link para descargarlo, ¿no? Sí, Perfecto. ahí en el Instagram se accede al ¿Es link. videojuego humanos? Es Humanos Videojuego en todos los casos, Instagram, Facebook, y link para descarga. Humanos Ahora Videojuego. ya alguien del equipo de producción lo suma al Instagram y ya todo el mundo los puede encontrar por ahí. De verdad, un placer tenerlas por acá. Las invito a que se queden, a ver las siguientes charlas si pueden. Y bueno, y esperamos poder verlas en otra instancia. Un gusto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias.